soy Gabriela González Ortuño, soy doctora en estudios latinoamericanos, soy profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, mis líneas de investigación son feminismos latinoamericanos, teologías de disidencia sexual y teologías feministas en América Latina. Y aquí estamos para conversar con ustedes. ¿Qué es la teología queer? Después de que surge la teología de la liberación, empiezan a surgir teologías de disidentes sexogenéricos, disidencias sexogenéricas, entre ellas la teología queer. Entonces encontramos como en el estudio que hace Elizabeth Stewart, en el libro Teologías Gay de Elizabeth Stewart, va hablando un poco de las etapas. Surge primero la teología gay. La teología gay lo que buscaba era demostrar que los gays eran buenos y que podían ser parte de las iglesias, ¿no? Era como una defensa de, es que nosotros somos trabajadores y buenos y queremos ser parte de las iglesias a las que pertenecemos. Después viene la teología lesbiana, que era un poco más, un poco menos integracionista, pero que todavía estaba como buscando demostrar que estas personas disidentes sexogenéricas eran sujetos de fe, ¿no? Creo que esa es la cuestión importante. Entonces empiezan a hablar de cuestiones como el amor, ¿no? El amor entre las personas como un mandato cristiano universal que había que seguir, y ellas cuestionaban un poco más a las instituciones eclesiales que la primera teología gay, que era muy asimilacionista. Después, en ese espectro, van a venir las teologías queer. Las teologías queer lo que están haciendo es cuestionar el binomio de género, ¿no? El binomio y los roles cerrados que se han construido cultural y socialmente en torno a lo que implica ser hombre o ser mujer, y la respuesta a partir de la idea de que Dios no tiene género es que los seres humanos pueden no inscribirse en alguna de estas dos posibilidades. Esta teología queer abreva de la teoría queer, que es justamente esta teoría que va a cuestionar igual al binomio de género, pero que surge de las personas trans, travestis, precarizadas de los barrios del norte global. Ahí tenemos, y después va a pasar a un plano académico con Teresa de Lauretis, Judith Butler, pero, y de ahí va a saltar a la teología, ¿no? Lo que a mí me parece importante de las teologías queer es que estas teologías están muy ligadas no nada más a estas personas que cuestionan al binomio de género, sino también a movimientos sociales importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, la teología queer está ligado a movimientos como el Black Lives Matter, es decir, al movimiento antirracista norteamericano. Pero si pensamos en América Latina, a mí me gusta más pensar en teologías de disidencias sexogenéricas. Acá las teologías de disidencias sexogenéricas tienen relativamente poco, ¿no? Para mí, así, el gran parteaguas de las teologías de disidencia sexogenérica en América Latina es Marcela Altaúz Wright, esta argentina que comienza a hacer críticas teológicas a partir de la teoría queer y las teorías postcoloniales, ¿no? Entonces, va a tomar como base la teología de la liberación y va a empezar a construir esto que se llamará la teología indecente, ¿no? Y a mí me parece muy importante el postulado de detrás de toda teología hay un imperativo sexual, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que la forma en la que se vaya construyendo la idea de Dios y en torno a eso todas las instituciones alrededor, todas las creencias alrededor, todas las subjetividades de las personas que ejercen su fe, van a estar anudadas a esta política sexual de la idea de Dios. Entonces, si te construyen a un Dios Padre, pues ahí se va a hacer la jerarquización masculinista, ¿no? La jerarquía machista. Pero si como ella vas a cuestionar a Dios con un género y vas a hablar de un Dios queer, ella va a hablar de un Dios queer desde la teología indecente, entonces
das la posibilidad de una organización en torno a Dios distinta, ¿no? Que no esté en esta jerarquía masculinista que va a despreciar a lo femenino y a lo feminizado. La política sexual en torno a un Dios que no entra en la política de lo binario desataría un montón de exclusiones en cuestiones tan cotidianas como la idea de pecado, ¿no? Tan cotidianas para las personas que ejercen fe. Entonces, a mí me parece que para no confundir con esta queerización que a veces se hace de autores y autoras latinoamericanas, como tratando de meter autores y autoras latinoamericanas a cánones norcentrados o eurocentrados, me gusta más pensar a las disidencias sexogenéricas y a las teologías de disidencia sexogenérica, porque no es solo desde el lugar este, de, de este de este gay asimilacionista o no es solo el lugar de estos queers de ciertos espacios anglófonos, sino estamos pensando también desde la tradición de personas disidentes en América Latina, ¿no? Por acá encontramos trabajos como el de Giuseppe Campuzano, ¿no? En donde va a cuestionar la categoría de homosexual como una categoría, o incluso la categoría de sodomita como una categoría colonial. Entonces, para evitar como estas tropicalizaciones de términos, yo prefiero hablar de las teologías de disidencias sexogenéricas, ¿no? Y bueno, Marcela Altaúrray dejó, creo que a una escuela importante, Hugo Aquino, Nicolás Panotto, el colectivo Teresa que participa acá en la entrevista con Miguel Arriola también es parte, creo, como de estas personas formadas a la luz de muchas de sus ideas, ¿no? ¿Cómo ha sido su desarrollo histórico en México? De repente se abren algunos espacios entre dominicos o jesuitas, sobre todo para hablar de estos temas, pero creo que el tema de las disidencias sexogenéricas se siguen moviendo en un plano muy institucional todavía, ¿no? O en esta idea de, bueno, los aceptamos, pero los aceptamos, pero no ejerzan casi, ¿no? Esta idea que se tenía en la jerarquía católica de los aceptamos, pero guarden voto de castidad. Entonces, creo que todavía hace falta un montón de trabajo respecto a qué hacer con las teologías disidentes en México. Hay algunos intentos, creo que en la colonia Roma había una iglesia evangélica precisamente en donde se hablaba de una iglesia incluyente o inclusiva, ¿no? Incluso tenía ahí a su arco iris. Yo llegué a ver alguna otra en Santa María la Ribera, pero son muy poquitas, tanto las iglesias inclusivas como quienes desarrollan teología de disidencia sexogenérica acá. Otra de las cosas que me parece importante es pensar en que esto también abre una doble moral hacia el interior de las iglesias, porque por un lado está este parámetro de castigo o esta idea de castigo a pesar o a partir de la idea del sodomita, que además las lecturas de las teologías de disidencia sexogenérica buscan revertir esta interpretación de Sodoma y Gomorra, este, a partir de la idea de que en realidad Dios no castigó a estas poblaciones por prácticas de amor entre el mismo género, sino este, los castigó por ser malos huéspedes, es decir, no tener disposición para atender al prójimo, ¿no? Y creo que esa es una lectura interesante, ¿no? Porque abre las pautas a lo que había dicho la ortodoxia teológica, a como siempre se ha leído desde el punto de vista machista. Eh, entonces, bueno, más allá de eso, creo que en la feligresía también han estado siempre presentes los disidentes sexogenéricos, ¿no? Gays, lesbianas, trans, travestis,
toda la gama de posibilidades de performar el género o de ejercer las prácticas sexuales han estado presentes en las iglesias, pero no son reconocidas y no son abrazadas, ¿no? Entonces, me parece que eso nos habla más de una doble moral de una exclusión total, ¿no? Entonces, nociones como pecado resultan dispositivos de organización y de jerarquización para dejar a esas personas adentro de la iglesia, pero como en el lugar más bajo, ¿no? Del pecado más terrible. Entonces, creo que en prácticas teológicas todavía falta un montón, pero están iniciando, hay espacios que se están abriendo y eso es importante. ¿Cuál ha sido su impacto en algunas instituciones religiosas? Desde mi punto de vista, ha movido algo, ¿no? Hay posturas que a lo mejor hace 20 años no se habrían escuchado y ahora ya al menos hay apertura. Puede gustar o no, pero está ahí presente, ¿no? Incluso estoy pensando en colectivo EPEC, ha buscado como abrir estos talleres de qué es la teología queer, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que la gente que está interesada en teología, que está llevando su práctica de fe muy activamente, está interesada en estos temas. De ahí otra vez viene una ruptura generacional y una ruptura generacional que me parece importante porque les más jóvenes quieren ser sujetos de fe en una iglesia que no sea transfóbica, homofóbica, ¿no? Lesbofóbica, y ellos y ellas lo tienen muy claro. Acá la pregunta tal vez sería, ¿por qué las iglesias están dispuestas a sacrificar a la feligresía en vez de cuestionar a estas prácticas excluyentes, ¿no? También creo que falta un montón, creo que falta todavía más y ya pensando en la exclusión de las mujeres en las iglesias, es pensar en un abismo, pero creo que hace falta todavía más para pensar en las disidencias sexogenéricas como participantes activas de las iglesias. ¿Cuál ha sido su impacto en el activismo y la academia? Creo que justamente el proceso de reivindicación identitaria o de reivindicación como sujetos políticos de las disidencias sexogenéricas pasan por cuestionar a las instituciones que han sido abiertamente excluyentes de ellas, ¿no? Y aquí creo que sí es importante decir que el que cuestionen a las instituciones no implica que las personas de la disidencia sexogenérica o las disidencias sexogenéricas estén renunciando a ser sujetos de fe. Y eso me parece como una de las cosas más interesantes. O llevan las críticas a un plano en las que probablemente desde otro punto de vista no se habrían logrado. Otra vez, hoy curiosamente traigo en la cabeza a Giuseppe Campuzano, ¿no? Con su performance en donde se atavió como la Virgen y se puso atrás de una iglesia. No es porque se estuviera burlando de los creyentes, era una crítica a la institución por por la falta de inclusión de estas disidencias sexogenéricas. Yo creo que hay muchos espacios en donde el ejercicio de fe ha sido retratado desde el performance de Giuseppe Campuzano, pero en la literatura de Pedro Lemebel, de Puig, ¿no? Hay personajes que siempre están ahí ejerciendo acciones de fe y ahí creo que más bien pueden ser sujetos de fe que ejercen más o menos activamente, que además militan en los movimientos políticos, pero que siguen teniendo como esta puerta cerrada dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo, y bueno, también
parte del propio movimiento de disidencias sexogenéricas mismas, ¿no? Creo que no es homogéneo. Pensar a la comunidad LGBTT como un bloque homogéneo es un error. Los atraviesan diferencias raciales, diferencias de clase, y eso no es menor, ¿no? Porque justamente creo que también ahí se pueden encontrar estas posiciones más asimilacionistas a lo moderno capitalista colonial, que tiene gusto por la blanquitud, que desprecia a la población racializada, o que también tiene problemas con la parte de la disidencia más feminizada. Entonces creo que ahí nos meteríamos todavía en muchos problemas, porque los mismos movimientos de disidencias sexogenéricas están atravesadas por muchas contraposiciones hacia su interior. Entonces sí, hace falta también mucho trabajo en tender puentes ahí.